Buenas noches, mi nombre es Ana Daniela Flores y en cumplimiento con la asignación de psicolingüística, en este proyecto le voy a hacer un breve resumen acerca de los contenidos a lo largo de toda la fase. Estos contenidos están relacionados con la adquisición, producción y la comprensión del lenguaje. Este es un tema sumamente extenso, pero por motivos de tiempo vamos a tratar de abarcar cada uno de los ítems exigidos de manera corta. Para comenzar, es importante tener en cuenta que el lenguaje es la capacidad que tiene todo ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos que pueden ser orales, escritos o gestuales. El lenguaje constituye una de las características principales que va a separar al género humano de los animales. Es una capacidad innata que está en el ser humano. Y esta capacidad innata, que es tan importante, pues es la que nos permite poder expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros anhelos. Es el motivo de estudio de la psicolingüística. La psicolingüística la podemos definir como una rama de la psicología que está interesada en cómo la especie humana adquiere el lenguaje y los mecanismos cognitivos que intervienen en el procesamiento de la información lingüística. Para ello, estudia factores psicológicos y neurológicos que capacitan a los humanos para la adquisición y el deterioro de esta comprensión del lenguaje. La psicolingüística nace de los estudios lingüísticos del francés Guillerme. Por eso, a principios del siglo XX se le conocía a la psicolingüística como guillermismo. El término psicolingüística fue acuñado por el psicolingüístico Jacob Robert en uno de sus libros y comenzó a utilizarse así de manera popular, de manera general en la Universidad de Indiana. La psicolingüística se va a centrar tanto en el análisis de factores psicológicos como de los neurológicos que van a influir en el lenguaje. Es una disciplina teórica y experimental. Esta disciplina analiza cualquier proceso que tenga que ver con la comunicación humana mediante el uso del lenguaje. La psicolingüística también estudia los factores que afectan a la decodificación o la comprensión de expresiones, palabras, oraciones, textos, etc. La comunicación humana puede considerarse como una continua percepción, comprensión y producción. Debido a la amplia riqueza que tiene el lenguaje, esta puede desarrollarse de diferentes formas. También vamos a encontrar que como tiene un carácter experimental a lo largo de la explicación de los diferentes ítems, va a haber diferentes teorías que van a surgir. Cada uno de estos psicolingüistas destacados han postulado una teoría, pero ya lo veremos más adelante. También encontramos que la psicolingüística va a tratar de dar respuesta a preguntas tales como el modo en que la gente quiere una segunda lengua, porque hay un periodo crítico en la adquisición del lenguaje, qué cosas me demuestra que es así, cómo es la adquisición lingüística en la infancia. Es muy común que se confunda la psicolingüística con la lingüística. La psicolingüística busca dar explicación a cómo se da la comprensión y producción del lenguaje, y la lingüística me va a decir cómo es ese lenguaje. Otro ejemplo que encontramos es que la psicolingüista analiza y da explicación del poder que tienen las palabras. Por ejemplo, si yo digo no toques mi teléfono, según la psicolingüística me corrige y me dice que debería decirse es tienes prohibido tocar mi teléfono. Llegamos a nuestro segundo ítem, que es la metodología psicolingüística. Cuando hablamos de metodología nos referimos a la manera en cómo se estudia algo, en este caso la psicolingüística. Primeramente encontramos que la psicolingüística se va a distinguir de la lingüística debido a su forma de estudio del lenguaje y el tipo de pruebas empíricas que obtiene. Según registros de manuales sobre la psicolingüística, se expresa que los datos psicolingüísticos proceden en su mayoría de experimentos cuidadosamente controlados. Cabe destacar que algunos de esos grandes hallazgos psicolingüísticos sobre el procesamiento del lenguaje fueron obtenidos
gracias a técnicas de observación de nivel metodológico. Un ejemplo que encontramos es que un psicolingüista, para explicar que su teoría tiene validez, para tener, como decir, un argumento que lo respalde, va a hacer experimentos. En cambio, un lingüista se va a basar en leyes anteriores para decir que su planteamiento es válido. Existen 3 métodos utilizados pues en la psicolingüística para la investigación y obtención de datos. Esa es la observación, la experimentación y la simulación del comportamiento verbal. El método de la observación se basa en examinar la conducta lingüística. En líneas generales, ¿en qué consiste esto? En que se observa sin que las personas sepan cuál es el comportamiento lingüístico, las distintas actividades de comprensión verbal y producción que tengan un grupo de personas, y se van a anotar cuáles son esos datos. La única desventaja que tiene es que queda a criterio del psicolingüista ver de qué manera utiliza esos datos suministrados. Esta ocasión no es planeada, sino que sucedió de manera espontánea. Ellos ni siquiera saben que están siendo observados. Y en eso es que está la ciencia, pues, en que haya naturalidad. Por lo menos un grupo de niños comiendo, desayunando, hablando, estos niños son grabados y de ahí se obtienen datos acerca del comportamiento lingüístico. Tenemos el método experimental, también llamado método hipotético deductivo. Este método se basa en hacer de manera escrita una hipótesis de una situación de comportamiento verbal y describir también cuáles serían esas consecuencias empíricas que predice el modelo. Una vez se tiene por escrito, se va a buscar recrear las condiciones de ese experimento y ver si se dan esas consecuencias. Por ejemplo, se dice que si a un niño se le corrige varias veces una palabra, él va a eliminar esa palabra que está mal dicha, la va a decir de manera correcta. Una vez está escrito eso, tomo un niño que sé que tiene una palabra que le dice mal, le hago las correcciones y me doy cuenta si mi hipótesis era correcta o no. En este caso vemos que no va a ser así, que el niño no va a corregir esa palabra a menos que él mismo se dé cuenta que está hablándola mal. Y por último tenemos, pero no menos importante, el método del comportamiento verbal, también conocido como simulación cognitiva. Esta se va a basar en técnicas de inteligencia artificial. En un programa de computadora van a colocar los datos que simulen una situación lingüística, una tarea lingüística determinada, y vamos a ver qué resultados se obtiene. Este es un método simple, pero carece de valor científico. Por ejemplo, un niño de 6 años que no comprenda un contexto y lo metes los datos y vamos a ver entonces qué respuesta va a tener según el programa. El siguiente ítem que tenemos, también es importante aclarar que gracias a estos experimentos se han dado muchas las teorías que nos dicen si hay algo malo o no en la adquisición del lenguaje en los niños. El procesamiento lingüístico es nuestro segundo elemento. El procesamiento lingüístico se define como procesos implicados en la creación lingüística y expresión del significado de una lengua. Existen numerosas teorías y psicolingüistas que van a tratar de explicar la producción de una lengua. El procesamiento de la información lingüística, como otros sistemas de procesamiento, va a involucrar representaciones mentales. Estas representaciones mentales van a tener 2 aspectos: el contenido, que es la representación mental misma, y el vehículo, que es por donde se expresa esa representación, será de manera fonológica o de manera gráfica, escrita. El contenido, ya lo explicamos. En palabras más sencillas, el procesamiento lingüístico se refiere a la manera en que los seres vivos utilizan esos símbolos para comunicar ideas, sentimientos y cómo lo interpreta el cerebro. La mayoría de los lingüistas plantean que en el cerebro es que se da el procesamiento de esos pensamientos, de esos estímulos, específicamente en la corteza cerebral. Gran parte del conocimiento que se tiene acerca de esto es gracias a pacientes que han sufrido una herida en la cabeza o tienen algunos factores de incidentes cardiovasculares. El procesamiento lingüístico es la actividad mental y el objeto de estudio de la psicolingüística.
posee entidades estativas y entidades en proceso. Además, encontramos que el sistema lingüístico va a tener dos estados. Uno que es el estado de reposo previo, el estado antes de la actividad lingüística, y el estado posterior a que se haga todo ese análisis y procesamiento de la información. Por otra parte, los estados mentales pueden ser intencionales o no intencionales. A destacar que en la segunda noción estos procesos se define como una secuencia o series de operaciones computacionales. Este procesamiento de información está muy relacionado, así como se da los mecanismos de cómputo, los algoritmos, representación simbólica, etc. Por ejemplo, cuando en la oración oiré con mis compañeros de clase es una oración de entidad en proceso. También tenemos el ejemplo que el procesamiento del lenguaje cuando un niño recibe una señal auditiva. O sea, le dice, hola Juan, ¿cómo estás? Luego se convierte en un pensamiento y luego pasa este estímulo por diferentes etapas desde la recepción del sonido hasta la comprensión del mensaje. Durante esto el cerebro utiliza representaciones simbólicas que se ajustan a los diferentes procesadores. Tenemos el procesador léxico, el procesador sintáctico, de cuales hablaremos más hacia adelante. Aquí podemos ver el esquema que nos dice cuál es el orden de este procesamiento: representación fonética, fonológica, morfoléxica, sintáctica, semántica y por último la pragmática y representación del discurso en general. Tenemos una serie de pasos del procesamiento lingüístico. El primer paso del procesamiento lingüístico va a ser el desencadenante del estímulo. Luego tenemos, mediante los procesos perceptivos del habla, ya sea auditivo o visual, que se va a identificar la identificación de esto, pues. Después, en el tercero, a través de los procesos léxicos se identifican las palabras. Luego el procesamiento sintáctico. Después tenemos el procesamiento semántico. Y por último tenemos el procesamiento pragmático. Aquí lo podemos ver en nuestra escala. Cuando hablamos del procesamiento del lenguaje, está muy relacionado con el procesamiento lingüístico. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al tema del procesamiento del lenguaje encontramos un fuerte debate. ¿Por qué? Porque los psicolingüistas dicen que existen unas unidades, unos sistemas de procesamiento llamados módulos mentales, que son los que se van a encargar de procesar esta información. Algunos mantienen que estos módulos trabajan de manera independiente, cada quien por su lado. El analizador sintáctico se encarga de las palabras y el léxico de las oraciones. Uno se encarga de los léxicos, uno de los suplemas y así sucesivamente. Otros dicen que van a trabajar en conjunto, uno le va a mandar información al otro, pero la teoría que más relevancia tiene y que es la más apoyada por una cantidad considerable de psicolingüistas es que el analizador sintáctico no tiene poder ni influye en el léxico ni el léxico en el sintáctico. Cada uno trabaja de manera independiente. La comprensión lingüística es nuestro siguiente elemento. La comprensión lingüística se entiende como un proceso que consiste en interpretar emisiones verbales escuchadas o leídas. Por ejemplo, cuando una chica le dice a su novio, venme a buscar a las 5, tráeme un bolso y unos Doritos, por favor. Nuestro cerebro utiliza una serie de pasos para interpretar y analizar esta información. En una primera etapa se descodifica fonéticamente la entrada sensorial percibida. En este proceso se suministra un código que nos permite acceder al diccionario mental llamado léxico y luego se realiza un análisis sintáctico. Por último, se va a analizar los aspectos contextuales, que es lo que me dice en general la oración, y los pragmáticos, y así yo puedo saber cuál es la intencionalidad, aparte de conocer la información misma que tiene esta oración. Esto es un proceso que se da de manera rápida. Cuando hablamos por parte de la comprensión de palabras, se difiere de la comprensión de oraciones, no solo por la diferencia que hay en el tipo de tarea, sino también por los procesos que se realizan. Son distintos, no son los mismos, y las representaciones mentales que manipulan también son diferentes. Cabe destacar que como la comprensión de palabras tiene una tarea básica de acoplar un estímulo verbal a un conocimiento almacenado en el léxico, la tarea principal de la comprensión de oraciones es reconstruir la estructura sintáctico-semántica que tenga esta oración.
mientras el analizador de palabras maneja unidades subléxicas como sílabas, afijos, raíces. El analizador sintáctico manipula unidades léxicas, que le estaba diciendo palabras, y supraléxicas, que son sintagmas, oraciones, y también unidades subléxicas pero de valor funcional, como los afijos flexivos. Dependiendo del input que sea recibido, es el out la respuesta que se va a generar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues aparece muchísimo en las oraciones. Por ejemplo, el procesador sintáctico se encarga de analizar las palabras y el léxico las oraciones. El proceso de análisis es diferente. No es lo mismo analizar la palabra casa, que es un sustantivo común, que es singular, que es concreto, que es contable, que la oración la casa es linda, que es una oración simple, un verbo en primera persona, una oración bilingüe, porque puedo separar su sujeto del predicado, etcétera. Son elementos distintos que yo voy a buscar. Aquí podemos apreciar el modelo principal de procesamiento lingüístico. Cuando hablamos de la comprensión de palabras, quiere decir buscar el significado de palabras de diversas formas, según las comprendamos. Tenemos que tener mucho cuidado de comprender las palabras de manera correcta y no según nuestros propios conceptos. En la comprensión del significado van a intervenir tres factores: el contexto, la palabra de familia y si hay sinónimos o antónimos, que en psicolingüística va a tener el nombre de sinomía y antonimia. La comprensión de palabras se define como un proceso que consiste en separar un estímulo fonético, sonido o grafémico escrito, con una representación mental almacenada en el léxico. Esta comparación da como resultado la activación de una entrada léxica. Podemos encontrar el siguiente ejemplo. A un niño se le dice la palabra cariño. Este recibe el estímulo de forma auditiva. Cuando se activa la entrada léxica, gracias a la siempre está en la primera sílaba. Cuando hablamos del idioma castellano, entonces también se van a activar palabras que empiecen por su misma sílaba, como carrete, carrizo, carisma, etc. Después se recupera la información y significado de la palabra. Este es demostración de afecto. Y luego el analizador sintáctico da la información sobre la clase gramatical. Es femenino, es sustantivo, es singular, es abstracto. Y por último se busca en el lexicón palabras asociadas. En este punto cabe destacar que la asociación va a depender de cada persona. No todos asociamos igual. Hay personas que le dices azul y lo relacionan con el mar, otros lo relacionan con el cielo, otros lo relacionan con un vestido azul que ellos tienen, etc. Tareas utilizadas en la comprensión léxica. La codificación y recodificación permite el acceso al léxico, es decir, el reconocimiento de palabras. Los procesos de comprensión incluyen el análisis sintáctico y semántico para dar significado al texto. En este proceso influyen dos mecanismos de reconocimiento por parte del léxico y que se dan gracias a la presencia de un código de acceso que era lo que le estaba diciendo. Una vez se reconoce este código de acceso, se busca la palabra en el léxico. Esto es algo que se da súper rápido, en aproximadamente 150 milisegundos. Y esto también ha creado que sea motivo de fuerte vista y crítica, pues las personas de la informática, de la inteligencia artificial, ha tratado ¿cómo se dice? De construir un procesador así tan rápido, pero no lo han logrado. No pueden comparar al procesamiento del lenguaje humano. También existe una segunda tarea de reconocimiento. Esta tarea de reconocimiento es gracias a la comprensión léxica. Y en pocas palabras es la segmentación. Cuando uno escucha un estímulo fonético, es decir, en forma de sonido, él lo va a separar en segmentos. O sea, nosotros escuchamos la frase completa: hola, ¿cómo estás? Y el procesador lo va a separar en hola, ¿cómo estás? Por poner un ejemplo. Tenemos también en este punto que es muy importante que al final todas esas palabras que se activaron pero no son las correctas se van a ir desactivando y van a ser eliminadas. Hay algunos factores que influyen en la comprensión de palabras. Hay elementos que van a permitir que una palabra sea reconocida de manera más rápida o de manera más lenta.
Esto se encuentra registrado en una tabla llamada tabla de Primint. Entre algunos de los elementos tenemos en la longitud de las palabras. Las palabras cortas se reconocen de manera más fácil. La palabra casa, silla, mesa, pila, beso van a ser más fáciles de reconocer en una oración. Vas a reconocer la casa es azul más rápido que cuando se encuentra una palabra larga como anticonstitucional, infectología, electrocardiograma, desoxirribonucleico, etc. El siguiente elemento que tenemos es la calidad de la señal lingüística. Cuando una palabra no se escucha ni se lee bien o está mal escrita, el analizador sintáctico va a tardar más tiempo en reconocerla. Como vemos en nuestra imagen de aquí de este lado, si está la oración, María, regálame una galleta, escrita de esa manera correcta o no las dicen así, va a ser más fácil reconocer cada una de las palabras que si nos dicen de la siguiente manera, como lo encontramos aquí. María, regálame la letra. Va a ser más difícil de reconocerlo. El siguiente elemento es la frecuencia de uso. Las palabras poco usadas, poco usuales, son más difíciles de reconocer. Siempre será más fácil reconocer la palabra embalsamiento, casa, mascota, cepillo, que las palabras peregrinación, péndulo, execrable, chamarra, etc. Continuando con nuestros elementos, tenemos que el contexto. Si el contexto está bien explicado, más fácil será encontrar que nuestro analizador sintáctico pueda procesar la palabra. También la semejanza entre palabras, cuando encontramos palabras que se asemejan mucho, como por ejemplo en esta oración, Aarón recoge con la pala la paja de la plaza. Me cuesta hasta leerlo porque son palabras que fonéticamente se parecen mucho y requiere más tiempo para que el analizador la reconozca. También existen otros elementos que se encuentran mayormente en los textos que van a influir en el reconocimiento de palabras. Primeramente tenemos el lector, el texto, los mismos conocimientos previos, y después tenemos deficiencias en la decodificación, confusión respecto a las demandas de la tarea, pobreza de vocabulario. Una persona que tenga un vocabulario muy básico, cuando se encuentre con palabras diferentes, pues va a quedar su analizador sintáctico en el aire, no va a saber comprender la oración. Problemas de memoria, desconocimiento, falta de estrategias de comprensión. En falta de memoria tenemos el ejemplo de la niña. La niña Isabel tiene problemas de memoria. Su mamá le dijo: quédate quieta en el banco, no puedes andar corriendo mientras comes. Si ya no recuerda toda la oración, no va a saber si se va a tener que quedar quieta en el banco de sentarse o en el banco donde se retira dinero, por poner un ejemplo. La comprensión de oraciones. La comprensión de oraciones se compone de dos procesos: el análisis sintáctico y la interpretación semántica. Por el análisis sintáctico tenemos el parsing, el proceso cognitivo, que consiste en asignar una estructura de constituyentes a la oración. La comprensión de unas oraciones va más allá de entender cada una de las palabras que la conforman. Se necesita saber cuáles son los elementos, cuál es su función argumental, y se debe primero crear una representación mental del enunciado. Este análisis va a ser guiado por la comprensión de procesos lingüísticos y no por nuestras expectativas conceptuales. Encontramos algunos componentes del procesamiento, aquí están bien especificados, pero por cuestiones de tiempo solo lo vamos a nombrar, como el establecimiento de dependencias sintácticas, la asignación de papeles estructurados, segmentación, psicología del lenguaje, elaboración, construcción de una representación proposicional, acoplamiento sintáctico semántico, construcción de la representación proposicional de la oración, ya lo había nombrado, etc. En esta comprensión de oraciones va a estar casi dado por lo que es el análisis semántico, morfológico y sintáctico, como podemos ver en nuestro ejemplo. Hay estrategias de análisis sintáctico estructurales, que son las que optan por la estructura menos compleja. Están las estrategias de cierre, que se caracterizan por imponer la adjunción de cada uno de los constituyentes a la unidad sintáctica que está siendo analizada, y no estructurales, que son cuando se analizan los variables o factores que determinan. Continuando con nuestro tema,
encontramos aquí el esquema de comprensión, tareas de análisis y comprensión semántica. En lingüística, el análisis semántico es el proceso de relacionar estructura sintáctica, desde niveles de frases, cápsulas, oraciones, párrafos, hasta el nivel de la escritura en conjunto, hasta sus significados independientes del lenguaje. El análisis semántico es aquel que estudia la función y significado de las palabras. Se trata de determinar el tipo de resultado intermedio. Encontramos también aquí en este apartado que la comprensión de una oración es un fenómeno activo y es una tarea que es una tarea estructural. Además, tenemos que va a existir una serie de procesos involucrados, como son la segmentación, el etiquetado sintáctico funcional, la reconstrucción de un marcador sintáctico, el acoplamiento sintáctico semántico, etc. Este proceso siempre va a estar regido por las leyes de la gramática. Aquí tenemos un ejemplo. En las estrategias de análisis encontramos el respeto a los constituyentes canónimos, el sistema parsing que divide los constituyentes según un patrón, la estrategia de estructura completa de oraciones, que el nombre y verbo, es decir, primero salga el sujeto y después el predicado, la guía de oraciones activas y pasivas, estrategia de segmentación, morfemas, cláusulas principales, morfología de palabras, complemento de constituyentes, papeles temáticos, estrategias referenciales y por último, pero una de las más importantes, es la presentación de enunciados con sentido. Cuando un enunciado tiene sentido siempre va a ser más fácil comprenderlo. En cuanto a la producción lingüística, existe gran variedad de teorías que tratan de explicarlo. La producción del lenguaje consiste de múltiples procesos independientes que transforman un mensaje no lingüístico en un mensaje escrito, hablado o alguna señal lingüística escrita. Existe un bucle básico con las etapas. Estas etapas son mensaje previsto, codificar el mensaje de forma lingüística, codificar la forma lingüística en el sistema motor del habla, el sonido que pasa de la boca del hablante hacia el sistema auditivo del oyente, el habla se decodifica y la forma lingüística se descodifica en un significado. Uno de los modelos, etapas propuestas es el modelo de Garden, es uno de los más famosos. También encontramos que existen dos etapas importantes, la etapa de codificación y la etapa de articulación. Existen tres modelos de producción propuestos por grandes psicolingüísticas. Está el modelo serial, el modelo conexionista y tenemos por último el modelo de acceso léxico, que consiste que cuando se recibe el estímulo en forma de ya sea gráfica o de sonido, va a estar contenido en la sílaba un código de acceso al lexicón y después el lexicón suministra la información que tenga con respecto a la palabra. El esquema general de la producción lingüística. Hablar es comunicar un mensaje. En este esquema encontramos tres bloques principales, que está determinar el contenido del mensaje, codificar sintáctica y fonológicamente dicho contenido y producir movimientos articulatorios. La primera etapa consiste en la elaboración del mensaje preverbal. La segunda etapa ya es propiamente lingüística. ¿Por qué? Porque consiste en traducir el mensaje preverbal a mensaje lingüístico. También tenemos que las operaciones de articulación se llevan a cabo al final del proceso. Aquí vemos nuestro esquema general. Hay tres módulos importantes: el conceptualizador, el formulador y el articulador, hasta llegar al habla manifiesta. En la producción de oraciones tenemos que los datos suministrados se han dado gracias a estudiar oraciones que tienen algún error o personas que tienen problemas con la lingüística. Según este modelo, existen 5 niveles de representación implicados en la producción de oraciones, que es el nivel del mensaje funcional, posicional, fonético y articulatorio. Igualmente que existen dos ¿cómo se dice?, estadios, el funcional y el posicional. El funcional
se lleva a cabo cuando la representación conceptual pasa a ser a una representación sintáctica semántica y el posicional es el resultado del primero. Aquí tenemos un ejemplo y por último, en las conclusiones tenemos que la psicolingüística y reflexiones personales es una ciencia que estudia la adquisición, producción y comprensión del lenguaje. Nació aproximadamente en 1936. Es experimental y teórica. Utiliza experimentos, recreaciones de situaciones cotidianas para poder obtener significados. Existe una gran variedad de teorías ya que es de carácter experimental y también ha sido el foco de gran polémica y de gran atención, pues su campo de estudio, su objeto de estudio es algo que nos compete a todos, que es el lenguaje, que es tan necesario para poder expresar nuestras ideas, nuestros anhelos, etcétera. Además, me parece muy importante aprender sobre este tema porque uno mismo se da cuenta de errores que pasan en la vida cotidiana y cosas que forman parte del proceso de adquisición. Sobre todo en el área de educación es indispensable tener algún conocimiento sobre esta materia. Muchas gracias por su atención.